Buenas noches, mi nombre es Catherine Cruz Cabrera y yo les estaré hablando sobre los trastornos ácido-base, específicamente sobre lo que es la alcalosis respiratoria. Antes de hablar sobre el tema en sí, debemos de hacer varias pausas y conocer algunos conceptos básicos. En primer lugar, estaremos viendo lo que es el pH. El pH es considerado como el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. El mismo mide las concentraciones de iones de hidrógeno presentes en una determinada solución y va en una escala de 0 hasta 14, considerando las concentraciones más bajas como ácidas y las concentraciones más altas como básicas. Ahora bien, en el cuerpo hay un equilibrio entre lo que es la acidez y alcalinidad, conocido como equilibrio ácido-base. El mismo está regulado por una serie de mecanismos para su correcto funcionamiento o por si ocurre algún desequilibrio o trastorno. Estos mecanismos son tres. En primer lugar, tenemos el sistema amortiguador de los líquidos corporales. Este suele ser de rápida instauración y ocurre casi de inmediato después de que aparece un trastorno ácido base. Aquí podemos ver a varias sustancias que actúan como amortiguador. Entre ellas está la hemoglobina, el fosfato y una de las más importantes que estaremos mencionando más adelante, el bicarbonato. En segundo lugar, tenemos la regulación respiratoria, que es controlada por el pulmón. Esta va a regular lo que son las concentraciones de dióxido de carbono mediante lo que es la ventilación alveolar. Suele aparecer de 1 o varios minutos después de que se produce el trastorno. Y por último tenemos la regulación renal, también conocida como amortiguador o buffer renal. Este suele ser el sistema más potente, pero el que más tarda. Y suele regular la concentración de bicarbonato en lo que es el metabolismo. Antes de seguir debemos de hacer otra pausa y tener en cuenta que para hablar de trastorno ácido-base, primero debemos de saber los valores normales de lo que es el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y lo que es el bicarbonato. Estos tres elementos que son los que veremos relacionados en estos trastornos. El pH entonces va de una concentración de 7,35 a 7,45 con una media de 40. La presión parcial de dióxido de carbono que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y tenemos el HCO3 o bicarbonato que va de 22 a 26 miliequivalente sobre el litro. También debemos de considerar aquí que la presión parcial de dióxido de carbono se considerará como el ácido y el bicarbonato se considera como la base. Ahora, ya cuando se produce ese trastorno entre el grado de acidez y alcalinidad a nivel corporal, se produce lo que son los trastornos ácido-base, que se pueden definir como la concentración anormal en la presión parcial de dióxido de carbono y lo que es el bicarbonato sérico, lo cual va a producir valores típicos anormales en lo que es el pH, el cual se va a encontrar disminuido o aumentado. Entonces, estos trastornos se van a clasificar en acidosis o alcalosis, dependiendo todo del valor normal de lo que es el pH, que como dije va de 7,35 a 7,45. Entonces, hablaremos de acidosis cuando el pH se encuentre por debajo de 7,35. Esto se va a deber a que va a haber un aumento en los hidrogeniones. Y hablaremos de alcalosis cuando el pH se encuentre por encima de 7,45 y se va a deber a una disminución en los hidrogeniones.
Ahora, esta acidosis y alcalosis se subdividen a su vez en respiratoria y metabólica, y todo va a depender del mecanismo regulador que intervengan y de la respuesta secundaria o compensadora que se genere. Por lo tanto, vamos a tener una acidosis metabólica y respiratoria y una alcalosis metabólica y respiratoria. Pero yo les estaré hablando sobre la alcalosis respiratoria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una alcalosis se produce por un exceso de base en el organismo. Puede deberse a un exceso de bicarbonato o a una disminución excesiva de lo que es el dióxido de carbono. Ya en sí podemos definir a la alcalosis respiratoria como un trastorno ácido en base que se caracteriza por un pH mayor a 7.45, asociado a una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto va a desencadenar lo que es una respuesta compensadora o secundaria que va a estar caracterizada o marcada por lo que es una disminución del bicarbonato. En otras palabras, podemos definir a lo que es la alcalosis respiratoria como un trastorno fisiopatológico en el cual hay una hiperventilación alveolar que va a conllevar a un descenso del dióxido de carbono por debajo de los límites normales. Entonces, en lo que es la alcalosis respiratoria vamos a encontrar un pH aumentado porque disminuyen los hidrogeniones, va a haber una PCO2 o presión parcial de dióxido de carbono disminuida porque se produce una hiperventilación o una eliminación excesiva, y para compensar esto el riñón o el metabolismo disminuye los niveles de lo que es el bicarbonato. Entonces va a haber pH aumentado, bicarbonato disminuido y presión parcial de dióxido de carbono disminuida. Ya en cuanto a lo que es su clasificación, la alcalosis respiratoria se clasifica en aguda y crónica. Podemos definir la aguda como una alcalosis respiratoria que presenta un pH mayor a 7.45 y se asocia a un valor de la PCO2 menor a los 35 milímetros de mercurio. En la alcalosis respiratoria aguda podemos ver que va a haber una redistribución de lo que es el potasio, el fosfato, y va a haber una disminución también de los iones libres de calcio. También se puede ver que va a haber un aumento de lo que es el pH en el líquido cefalorraquídeo, lo que se puede ver asociado a una disminución del flujo sanguíneo. Esa disminución del flujo sanguíneo puede llevar a trastorno de la conciencia o aturdimiento. Ya en el caso de la alcalosis respiratoria crónica, se define como un pH entre 7.41 a 7.45, que se va a asociar a un valor de la PCO2 menor a 35 milímetros de mercurio. Ya la alcalosis respiratoria crónica la podemos ver en pacientes que se encuentran en estado crónico. Por ejemplo, un paciente que presenta una embolia pulmonar, que junto a lo que es la alcalosis respiratoria puede llevar a lo que es un diagnóstico ya crítico de estos pacientes. En el caso de la crónica podemos ver también que es asintomática y que puede asociarse a lo que es el embarazo. Dentro de las causas de la alcalosis respiratoria, lo primero o la primera causa que podemos ver es la hiperventilación o respiración excesiva. Esta va a provocar que bajen por debajo de los límites normales la concentración de dióxido de carbono, sin que el cuerpo pueda reponerlo de forma inmediata a cómo se elimina.
Dentro de las demás causas, se puede dar por una estimulación del sistema nervioso central, que puede deberse a que el paciente presente dolor, ansiedad, meningitis, fiebre, apoplejía, eh, también por tumor o traumatismo. También se puede dar en el caso de la hipoxemia, que la podemos ver cuando el paciente se expone a las grandes alturas, a neumonía, a lo que es edema pulmonar, a lo que es una anemia intensa o a lo que es las grandes aspiraciones. Dentro de los fármacos que también pueden provocar alcalosis respiratoria, mayormente lo que vemos son los salicilatos. Y dentro de las hormonas vemos a la progesterona, que se asocia mucho a lo que es el embarazo. Dentro de las enfermedades pulmonares que se pueden destacar como causante de una alcalosis respiratoria está la neumonía por embolia pulmonar, está lo que es el asma y el edema pulmonar y enfermedades intersticiales del pulmón. Ya también podemos ver que se da por una estimulación de los receptores torácicos, que los podemos ver asociado a lo que es neumotoras, a lo que es un tórax inestable o a lo que es insuficiencia cardíaca. También podemos ver que se puede causar esta alcalosis por causas diversas, como puede ser una septicemia, una insuficiencia hepática, hiperventilación mecánica o simplemente por una exposición a lo que es el calor. En cuanto a lo que es su fisiopatología, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el sistema nervioso central, específicamente en el bulbo del tronco encefálico, va a haber lo que es un centro respiratorio. En este centro respiratorio va a ser sensible a lo que son los iones de hidrógeno o hidrogeniones. Por lo tanto, cuando se produce un exceso de estos hidrogeniones a consecuencia de un aumento de la concentración de dióxido de carbono, estos pueden estimular al centro respiratorio para que aumente la frecuencia respiratoria, la cual va a hacer que disminuya lo que es el dióxido de carbono. Entonces, como acabo de mencionar, este centro también puede ser estimulado por un aumento de lo que es el dióxido de carbono o puede darse por una disminución de las concentraciones de oxígeno, como en el caso de la hipoxemia. Ya en forma general, la alcalosis respiratoria sucede cuando, en primer lugar, existe algún estímulo que genere el inicio del impulso ventilatorio en el centro ventilatorio, como ocurre en la hipoxemia. En segundo lugar, cuando existe algún trastorno intrínseco o estimulación extrínseca del centro respiratorio que condicione a que éste produzca una ventilación inadecuada. Y en tercer lugar, por la presencia de impulsos aferentes en lo que es el parénquima pulmonar, que se puede dar por una embolia pulmonar o una neumonía subyacente. Ahora, como la PCO2 es inversamente proporcional a lo que es la ventilación alveolar, es decir, si la ventilación aumenta, la PCO2 disminuye y viceversa. Lo que ocurre en la alcalosis respiratoria es que como va a haber una disminución excesiva de lo que es el dióxido de carbono, pero no va a haber una tasa de producción que compense esa disminución. Como disminuye el dióxido de carbono, va a disminuir también lo que es la síntesis de ácido carbónico. Y con ello trae como consecuencia una disminución de los hidrogeniones, lo que hace que aumente el pH. Como dije al principio, el cuerpo tiene mecanismos reguladores para el equilibrio ácido-base o cuando ocurre algún trastorno. Este mecanismo va a regular respuestas secundarias o compensadoras.
En el caso de la alcalosis respiratoria, la respuesta compensadora sería la disminución del bicarbonato en el organismo para regular el aumento del pH. Y esto lo hace generando dos respuestas secundarias. En primer lugar tenemos el taponamiento intracelular y en segundo lugar tenemos la respuesta renal. El taponamiento intracelular va a estar regulado por el sistema amortiguador de los líquidos corporales o amortiguador ácido-base, donde lo que es la hemoglobina, el fosfato y las proteínas van a liberar iones de hidrógeno, los cuales se van a unir a lo que es el bicarbonato para formar ácido carbónico. En el caso de la respuesta renal, que se suele dar principalmente en la alcalosis respiratoria crónica, lo que va a suceder aquí es que va a disminuir, va a haber una disminución de la reabsorción del bicarbonato a nivel de los túbulos renales. Ya en cuanto al cuadro clínico o manifestaciones clínicas, se puede haber lo que es un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso central, puede haber lo que es taquipnea, puede aparecer lo que es parestesia, espasmos corporales, pueden aparecer lo que son las arritmias, inestabilidad, confusiones, convulsiones y pueden haber también lo que es trastorno a nivel del ion calcio. Aquí se va a provocar lo que es una hipocalcemia a consecuencia de una disminución de estos iones y la hipocalcemia va a traer consigo lo que es tatenia y desmayo. En cuanto ya lo que es su diagnóstico para identificar la alcalosis respiratoria y su compensación renal adecuada, lo primero que tenemos que hacer es una medición de los gases arteriales y el pH. Es decir, se van a medir lo que es la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono y lo que es el bicarbonato. Y también hay que medir lo que son las concentraciones séricas de los electrolitos. Cuando se realicen estas mediciones, puede que se presente una alteración, ya sea disminución o aumento en los gases arteriales y a nivel de los electrolitos puede aparecer lo que es hipopotasemia, hipofosfatemia o hipocalcemia. Ya cuando se sospecha de la presencia de una hipoxia, hay que buscar la causa exacta que la esté provocando. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer con lo que es el infarto agudo del miocardio, acidosis metabólica, en las personas que presentan un pánico excesivo, que comienzan a hiperventilar, en lo que es el asma, en el trauma encefálico y en lo que es la insolación, donde la persona siente que le falta el oxígeno, comienza a respirar de forma excesiva para poder conseguir este oxígeno y comienza a eliminar lo que es el dióxido de carbono. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.